Bueno, muy buenos días, bienvenidos, gracias por acompañarnos, muchas gracias a la legislatura y a su biblioteca por recibirnos para presentar este libro, especialmente a la diputada Natalia Fidel. Bueno, muchas gracias a Len, Paula, Horacio por acompañarnos, gracias a todos ustedes, Norma, un grupo de tenerte acá. Muchas gracias a Gili de la Embajada Checa. Este libro es muy especial para nosotros. En los 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se van a cumplir el próximo 10 de diciembre. Y el libro es muy simple, con la idea de que circule bastante dentro de Cuba, con la contribución de un activista, de un académico y de un periodista independiente, y el prólogo de una cientista social. Hay dos autores que son Reinaldo Escobar y Manuel Cuesta Morúa, que siguen en Cuba a pesar de todo, y el académico se tuvo que ir de Cuba en el marco de un programa de académicos en riesgo de Harvard, y la cientista social que hizo el prólogo también se tuvo que ir y está en México. Yo simplemente voy a ser brevísimo, por supuesto, porque la idea es escucharlos a ellos, empezando por Alain, que es el representante de Cuba que tenemos acá, y luego con estas dos personas, que es un lujo tenerlas, y estamos muy agradecidos, pero simplemente para decir algo distinto a lo breve que escribí en la presentación del libro. Hace poco hicimos una entrevista que ahí produjo mi colega Liz con Jorge Elías, con un historiador cubano, Carlos Manuel Rodríguez Arechavaleta, que escribió un libro sobre el periodo republicano de Cuba, de 1940 a 1952. Y bueno, esta declaración se adoptó en el 48, y en el 48, también hace 75 años, aunque parezca increíble para nosotros, fueron las últimas elecciones libres que tuvo Cuba, ¿no? Donde compitieron 3 o 4 candidatos, una elección cuyo resultado fue aceptado por el resto. Entonces, un poco la conclusión que ahí se sacaba, que hay 2 o 3 generaciones de gente en Cuba que nunca votó una elección libre, ¿no? Si nos ponemos a pensar, nosotros en 4 meses, entre agosto y en noviembre, vamos a votar más, incluso la gente joven que está aquí, que 3 generaciones de jóvenes que no saben lo que es ir a un cuarto oscuro y poder optar entre distintos candidatos, ¿no? Y presenciar un debate y presenciar discusión de ideas y de propuestas para mejorar la situación del país y que se cumplan todos los derechos humanos, que los derechos humanos es la agenda de política pública por excelencia, ¿no? Las libertades civiles y políticas, que son el sustento de la democracia, y los derechos económicos, sociales y culturales, y agregamos los ambientales, que son las políticas públicas, el bienestar para todos, que dice nuestra Constitución, que se debe garantizar a través de buenas políticas. Así que bueno, nuevamente muchas gracias por acompañarnos, y vamos a empezar con Alain, que es abogado de Cubalex. Así que bueno, muchas gracias por acompañarnos, Alain, adelante. No, la verdad que gracias a ti por la invitación, gracias a ti además por el compilado de este libro, que como tú recalcabas y hablábamos inicialmente, es un libro muy sencillo, pero yo creo que esa sencillez del libro es algo extremadamente importante para la sociedad cubana. Las sociedades se componen de diversos actores y no todos tienen el mismo nivel de instrucción ni de capacidad para leer un texto que sea complicado, que sea abrumador, y esa sencillez va a hacer realmente que se logre el objetivo que Gabriel perseguía con el libro, y es que sirva de alguna manera de una base para retomar el conocimiento, la importancia de los derechos humanos nuevamente en la sociedad cubana. Derechos humanos que, como muy bien se aborda en el libro, han sido condenados a un ostracismo después de 1959 de manera exprofeso. Así fue la voluntad política, así continúa siendo la voluntad política de quienes detentan el poder en Cuba.
Y creo que hay diversas cuestiones que por lo menos a mí me llamaron mucho la atención. Creo que cada uno de los autores o participantes del libro hacen un complemento especial, que está Murúa haciendo un análisis correcto de cómo surgió la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que me quedo también y coincido con esa afirmación que hacían de que la declaración en sí es mucho más universal incluso que los sistemas, que tienen que tener un determinado nivel de contrapeso y de control de poderes, y eso hace realmente que en determinadas ocasiones sea un poco complicado lograr el ideal de justicia que sí se prevé en la declaración en sí misma. Julio Antonio Estrada, con quien tuve la posibilidad de compartir en mis años de estudiante en la Universidad de La Habana, y que es difícil para todos los de mi generación no llamarlo coloquialmente como Julito, por la sencillez, por la cercanía, por lo amistoso que siempre fue con todos. Además tuve el enorme placer de ser directamente alumno de su padre, quien para mí es uno de los jurisconsultos más importantes que tuvo Cuba, el doctor Julio Fernández Usted. Y creo que en el libro Julito hace una descripción o un recorrido bastante exacto por todo el tema del tratamiento de derechos humanos en la legislación cubana, puntualmente en las diferentes constituciones que hemos ido teniendo, y de este análisis se desprende esta falta de voluntad política para ponderar los derechos humanos que ya comentábamos anteriormente, como bien él explica, en todas las constituciones que precedieron a las que ha formulado este gobierno. En todas, de alguna manera, aunque no con ese nombre expreso, se venía regulando los derechos humanos, las libertades individuales, algo que posteriormente desapareció por completo hasta esta Constitución de 2019. En este sentido, yo creo que es importante apuntar que, si bien en la Constitución de 2019 se recogen todas estas garantías, o por lo menos de los derechos fundamentales, en muchos casos estos derechos o no son recogidos en su magnitud, o se ven de alguna manera cercenados por estas cláusulas de intangibilidad que han colocado en el artículo 4 y 5 de la Constitución, cuando se determina la irrevocabilidad del socialismo como sistema. Algo que, en mi opinión, en pleno siglo XXI, es una cuestión casi aberrante. Coincido con Julito también que esta voluntad política cobra mayor significación cuando escuchamos comentarios como el que hacía una viceministra de Justicia en Cuba, diciendo que no se podía estar hablando de derechos humanos en las aulas, en las cátedras y demás. O, como mismo decía José Luis Toledo Santander y el propio ministro de Educación Superior, que el partido era una fuerza superior y por tanto la Constitución no podía trazarle directrices. Esto determina, o es una muestra tangible de esta voluntad política de cercenar los derechos humanos en nuestro país. Para concluir, me quedo con una de las frases que estaba en el libro y que tiene que ver con el objetivo que buscaba la participación cubana cuando se redacta la Declaración de Derechos Humanos, y es que básicamente los fines eran crear un sistema que protegiera a las personas, que protegiera los derechos humanos de manera tal que no tuvieran que acudir a la rebelión para poder gozar de estos derechos. Algo que en la Cuba actual pareciera que es todo lo contrario, porque cada día el proceder, la forma en que el gobierno cubano se maneja de acuerdo a las libertades individuales de sus ciudadanos da la impresión de lo que están forzando es a una rebelión, a que las personas no les quede otra alternativa que la rebelión para poder acceder a todos estos derechos que son inherentes a la condición humana. Muchas gracias. Ahora le voy a pasar la palabra a Horacio Ravena. Horacio Ravena, además de ser abogado, es un destacado
activista de derechos humanos en la Argentina, con una extensa trayectoria. Formó parte de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, fue el primer director de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores durante la presidencia de Raúl Alfonsín. Actualmente integra el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU y bueno, es un lujo tenerte aquí. Muchas gracias, Gabriel. Buenos días a todos. Cuando Gabriel me invitaba para hacer esta presentación, me decía algo que recién repetía. Bueno, este es un libro sencillo que tiene como objetivo ser un elemento de discusión al interior de Cuba. La verdad es que al transitar su lectura, encuentro que tiene una serie de disparadores que tienen que ver con la conceptualización de los derechos humanos, que me parece realmente muy interesante. No se me escapa que Cadal tiene una manera de celebrar y de recordar el 75 aniversario de la Declaración con un libro como este que nos marca desde su título un posicionamiento, es Miradas desde Cuba, y es sumamente interesante porque, como decía recién, provoca una serie de reflexiones sobre el debate que se dio entre 1945 y 1948 para alcanzar la Declaración Universal, pero también las consecuencias posteriores de 1948 hasta 1966 en convertir aquella declaración en un convenio obligatorio, un pacto o convención obligatoria. Y señalo y destaco una porque, bueno, seguramente todos deben saber que no se logró de 30 artículos poder hacer una sola convención, y hubo dos convenciones, la convención del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el de Económicos, Sociales y Culturales. Y esto ocurre porque estábamos en plena Guerra Fría, y eso es un poco lo que se refleja en el debate. Tenemos con la compilación de Gabriel, tenemos la presentación de Hilda Landrove, que tengo una cita de cuáles son sus objetivos, que me parecen destacables, y luego el trabajo de cada uno de los tres autores, Manuel Cuesta Murúa, Julio Antonio Fernández Estrada y Reinaldo Escobar. Cada uno de ellos, desde distintas visiones, hacen un aporte, a mi gusto, importante, trascendente, al debate, al ir posicionándose sobre lo que es la construcción de los derechos humanos. Hilda Landrove plantea como objetivo, y cito: este libro nos permite reabrir o continuar esta discusión desde una posición que reivindique el valor de los derechos humanos como herramienta jurídica e incluso ética en la defensa contra la imposición autoritaria de diverso signo político que se encuentra hoy en preocupante crecimiento. Fin de la cita. Esto, lo que está detrás es justamente, como decía recién, la Guerra Fría, y allí hay un debate muy profundo sobre los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales. Al grado que desde 1948, recién en 1966 se puede adoptar, pero porque en 1958 se logra en 1952 se logra una resolución de la Asamblea General
que establece que se van a hacer 2 convenciones. El debate de fondo tiene que ver con la exigibilidad. Y esto es lo que tratan los autores cuando reivindican la posición de Cuba, fundamentalmente del representante cubano en la declaración, en el que plantea una concepción de derechos humanos en el que, apoyando las democracias, también habla del avance de los derechos sociales. Y luego no pueden estos plasmarse en este debate hasta que en 1952 concluyen que va a haber 2 convenciones. Y estas 2 convenciones, al día de hoy, 75 años después de la Declaración Universal, vemos que hay un avance dispar en los mecanismos de protección de los derechos civiles y políticos y los económicos, sociales y culturales. Y está acá en esto, y está relatado por estos autores toda esta problemática, porque se afirma que los derechos civiles y políticos son derechos exigibles y de cumplimiento inmediato se debe garantizar. En cambio, los derechos económicos, sociales y culturales son, y van desde extremos, desde meramente declarativos hasta lo que establece el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que son progresivos. Pero ninguno habla de la exigibilidad en el equiparado en los mismos términos que los derechos civiles y políticos. Cuesta Murúa, en su muy interesante desarrollo, habla de los derechos humanos como un principio de justicia que se establece, dice, los derechos humanos como un principio de justicia universal. Tengo para mí, yo adhiero a las doctrinas que plantean que la construcción del concepto de derechos humanos es una respuesta al nazifascismo, a la teoría de superioridad de razas. El artículo 1 de la Convención establece un nuevo paradigma, el paradigma de la igualdad. Si recordamos toda la teoría, no solamente política, sino también científica y hasta artística, que desarrolla el nazifascismo sosteniendo una raza superior y razas inferiores. Pero esto no quita fuerza al argumento de Cuesta Murúa, sino que simplemente lo traigo como una referencia para ver cómo, transitando caminos paralelos, estamos con la reflexión de la problemática que disparan los derechos humanos. Por su parte, Juan Antonio Fernández y Estrada, en su excelente trabajo Luces y Sombras de los Derechos Humanos, nosotros los argentinos decimos vamos a los bifes, hace como un listado de las luces y un listado de las sombras de lo que significa plantear la defensa de los derechos humanos y el establecimiento de estos 30 artículos. Sostiene que en la Unión Soviética de aquellos años se consideró que los derechos civiles y políticos eran producto de la democracia burguesa. Por eso era que había que apoyar los económicos, sociales y culturales. Y eso era lo que estaba debatiéndose, como ya me refería antes, en la redacción de lo que terminaron siendo los 2 pactos. Traigo acá el artículo 26 de la
Convención Americana, para recordarlo, y dice: los Estados partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad. Y más abajo dice: en la medida de los recursos disponibles. Dos condicionantes frente a la exigibilidad. No hay esos condicionantes en los civiles y políticos. Y aquí está un poco la preocupación de este autor respecto a los derechos humanos. Reinaldo Escobar habla del legítimo orgullo de un cubano y se refiere muy analíticamente del rol que tuvo Cuba en la redacción de la Declaración Universal, cómo fue aportando distintos principios que vienen de los derechos sociales y que son receptados en la Declaración Universal. Yo señalo que si nosotros hacemos un análisis pormenorizado de todos y cada uno de los artículos, de los 30 artículos de la Declaración, vamos a ver que hay una fuerte presencia de civiles y políticos frente a los económicos, sociales y culturales. De todas formas, aunque son menos esos artículos, tal vez 5, tienen una integralidad conceptual que son amplios y bueno, son el fundamento de esta Convención sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Para terminar, quiero terminar con palabras de Pérez Cisneros, que fue el representante cubano en la redacción de la Declaración, quien en el discurso de aprobación en París el 10 de diciembre de 1948 dijo, y cito: todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma, con todos y para el bien de todos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Horacio. Y bueno, ahora la voy a introducir a Paula Bertol, que además de ser abogada fue legisladora en la casa, en la ciudad, legisladora porteña, luego fue diputada nacional, pasó por la función pública en la jefatura del Gabinete de Ministros y fue embajadora de la República Argentina ante la Organización de Estados Americanos. Y bueno, también tuvo la generosidad de recibirme junto con Manuel Cuesta Morúa, creo que en 2018, así que uno de los autores del libro. Así que muchas gracias, Paula, por acompañarnos. Bueno, muy buenos días, gracias a cada uno de ustedes por estar compartiendo este tiempo con nosotros. Gracias a CADAL, que es una institución que brega en forma permanente en defensa de los derechos humanos, escuchando las voces acalladas y que tiene una especial predilección por Cuba y Cuba ocupó aún más mi corazón en los años que me tocó ser embajadora ante la OEA, porque a pesar de que Cuba entra en el 52, es expulsada en el 62 y vuelve a ser perdonada en el 2009, pero nunca vuelve a la OEA, en ese organismo internacional era un tema que Almagro introduce con mucha fuerza nuevamente durante el gobierno republicano, así que fue como retomar una y otra vez la situación de los derechos humanos en Cuba y yo coincido con que esta recopilación, Gabriel, es muy oportuna porque es una mirada desde Cuba, pero son 3 autores que en forma sencilla cuentan la luz, el esplendor que tuvo en su momento Cuba, como lo nombraba el doctor Ravena, con un miembro muy destacado que tiene una frase maravillosa que todos nos dan ganas de citar, porque en realidad lo que destaca es la importancia de los derechos humanos para que los oprimidos puedan combatir al opresor.
Y entonces ahí los cubanos lo que expresan en este libro, creo que los tres autores coinciden en que no es una realidad en Cuba el respeto por los derechos humanos, que son un tema tabú absoluta y totalmente. Y lo primero que me pasó cuando me llegó este libro, porque necesitaba tocarlo, más allá de que muchos lo pueden haber visto o leído por internet, era la necesidad de conocer a estos tres autores y ver quiénes estaban todavía allí. Dos de ellos siguen en Cuba, pero me quedé especialmente tocada por Julio Antonio, que es un joven cubano que tuvo que irse hace muy poco tiempo, fue el 21 de febrero del 2022, muchos lamentando que finalmente se retira de Cuba, porque es el más joven de todos, el más activo, diría yo, y el que celebra poder en este libro transmitirle a los cubanos esta luz y del principio y las sombras que luego siguen estando. Hoy cuando entraba con Norma Morandini, una amiga a la que respeto muchísimo y está aquí en primera fila, que realmente ella sí sabe de los derechos humanos, decía, con esas frases maravillosas que siempre me conmovieron, me decía, deberíamos dejar de hablar de las violaciones a los derechos humanos porque es tan fuerte esta palabra y empezar a usar más el tema de la solidaridad, ¿no? Cómo poder solidarizarnos, la propia declaración, la adopción de esta declaración por muchos países desde la ONU en el año 1948 habla también de la familia, de la humanidad, ¿no? Tiene como palabras mucho más suaves y mucho más amigables. Yo soy mediadora familiar, ya me olvidé de ser abogada y política, y creo en esto, ¿no? En lo que ellos expresan aquí, la necesidad de que sea accesible este texto para que puedan analizar el origen, ¿no? Por supuesto, destacan el tema de cómo desde Cuba se lo ve a Occidente como el diablo, y yo leía el libro y recordaba los discursos de Nicaragua y de Venezuela en la OEA, hablando siempre de que Occidente es todo lo malo que les pasó en la vida, y entonces hay como algo que ya conocemos también, un discurso muy bien armado, un relato donde por qué se meten con nosotros, por qué hablan ellos de la universalidad, si nosotros tenemos nuestra individualidad y tenemos nuestra propia cultura y no nos pueden imponer principios universales. Bueno, y también ellos se encargan cada uno a su manera de hacer una crítica a esto, ¿no? y de poder mostrar lo bueno de la universalidad de los derechos humanos, de cómo todos somos iguales ante la ley, cómo todos necesitamos vivir en paz, cómo necesitamos expresarnos, cuán importante es la libertad de expresión y la libertad también de creencias. Entonces, sobre todo quiero poner sobre la mesa este mecanismo que Cadal utiliza para divulgar, para ser un divulgador, y para que todos entendamos de lo que estamos hablando, porque por ejemplo Julio Antonio dice: yo no quiero ser un intelectual y que finalmente nadie entienda lo que está pasando en mi país, quiero que los propios cubanos se enteren de cómo Cuba tuvo este rol destacado en el año 1948, nunca ratificó, ¿no?, esta declaración, pero finalmente contar esta historia para los tres que escriben este libro y que Cadal recopila es también un acto de valentía, porque hay que animarse a decir aquello que el régimen persigue. Bueno, de hecho, Manuel estuvo preso varias veces, en varias oportunidades, y entonces a mí me parecía importante también que acercarnos a ellos desde otro lugar, cómo resisten, cómo siguen levantando la bandera de la libertad, y cuán importante es que obtengan el apoyo de países como el nuestro, de nunca callarnos, de poder una y otra vez
hablar de que en América existen 3 dictaduras muy fuertes. Somos nosotros los países que tenemos una democracia, más allá que algunos puedan decir que es más débil o más fuerte, en la Argentina existe división de poderes y eso es esencial. Y entonces, desde ahí, por eso destaco muchísimo la tarea, Gabriel, que ustedes hacen, poder colaborar para que esto se difunda, para que en Cuba se sepa que no están solos y que la tarea de la defensa de los derechos humanos va a seguir hasta que logren finalmente tener un régimen democrático y que los que aún nunca votaron, nunca supieron lo que era vivir en democracia, algún día lo puedan saber. Así que muchas gracias por estar aquí nuevamente.